Como integrantes de una sociedad, los seres humanos somos protagonistas de conflictos continuamente. Vulneramos y son vulnerados nuestros derechos e intereses. Para poder protegernos y para poder resolver los conflictos que puedan suceder en la sociedad, el Estado ha creado órganos jurisdiccionales para atender nuestros casos, proteger nuestros derechos y ponerle fin a los conflictos de la manera más justa posible. Todas las personas tenemos el derecho de acceder a estos órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de nuestros derechos o intereses. Y este derecho, protegido por el Código Procesal Civil y la Constitución, es denominado tutela jurisdiccional efectiva. Para poder entender mejor ese término, cabe aclarar qué es el proceso. El proceso, desde la perspectiva del Estado constitucional, es decir, de un Estado regido por la Constitución como norma superior, es un conjunto de derechos fundamentales concebidos para que cualquier ciudadano pueda acudir ante un órgano independiente que ejerce función jurisdiccional con la finalidad de buscar una protección adecuada, oportuna y eficaz a sus derechos. Ante todo, cabe considerar que en el proceso participan personas, que incluso cuando se trata de grupos o personas jurídicas, los protagonistas de un proceso son seres humanos y por ende se tiene que orientar el diseño y desarrollo del proceso a esta consideración. A ello debemos agregarle que muchas veces las personas que acuden a un proceso se encuentran en un estado de vulnerabilidad, puesto que se ha vulnerado uno de sus derechos o están en la búsqueda de algún interés. Es por ello que debemos considerar el proceso como un servicio que se presta a seres humanos que requieren ser tratados con el máximo respeto a su dignidad y a sus demás derechos fundamentales. La tutela jurisdiccional efectiva está regulada en nuestra Constitución y en nuestro Código Procesal Civil. Y en la Constitución nos dice en el artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. También está regulado esto en el Código Procesal Civil, específicamente en el título preliminar del mismo, en el artículo 1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso. Es ahora que comprendemos, que hemos visto todo esto, que podemos explicar lo que es la tutela jurisdiccional efectiva. Es la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes, o la creación de nuevas situaciones jurídicas que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada. ¿Esto qué quiere decir? Que la tutela jurisdiccional efectiva es un principio del derecho procesal y además es un derecho subjetivo que consta de otro conjunto de derechos que se van manifestando a medida que se desarrolla el proceso. Es principalmente el derecho a iniciar un proceso, a que este proceso se dé de manera justa e imparcial a través de la aplicación de unas garantías mínimas que aseguran que el proceso se base en las normas vigentes en nuestro país y que además cuando se resuelva el proceso y cuando se dicte una sentencia, esta sea fundada, que sea motivada y que sea capaz de ser aplicada en la situación que originó el proceso. Como ya mencioné, la tutela jurisdiccional efectiva es un conjunto de otros derechos, que son principalmente 4. El derecho al acceso a la función jurisdiccional, el derecho al debido proceso, el derecho a una resolución fundada en derecho y el derecho a la ejecutoriedad de las resoluciones. Ahora voy a hablarles acerca del derecho al acceso a la función jurisdiccional. El derecho al acceso a la función jurisdiccional. ¿Qué es principalmente la función jurisdiccional? Mario Luis Reyardo lo define como el poder y deber del Estado para resolver conflictos mediante la aplicación del derecho al caso objetivo. Y esta es una facultad que es realizada por órganos jurisdiccionales y que además es indelegable. Según Gutiérrez Gil, el acceso a la función jurisdiccional
es el derecho a formar parte de un proceso y por ende puede definirse como el acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción. Según Capelletti y Gard, el acceso a la justicia es aquella puerta de entrada al sistema de tutela judicial y de resolución de conflictos, sin los cuales la accesibilidad de todos los demás derechos consagrados en la Constitución perdería viabilidad, resultando así un derecho fundamental en todo sistema de administración de justicia. Y esto es muy cierto, puesto que sin el derecho al acceso a la jurisdicción no se podría hacer válido ningún otro derecho. Un ejemplo de ello es, supongamos, todos sabemos que un menor de edad tiene derecho al sustento económico por parte de sus padres. En un caso real, imaginemos que un padre no le pasa su pensión de alimentos a un hijo. Sin el derecho al acceso a la jurisdicción, no se podría hacer válido este otro derecho que ya mencioné, porque no se podría iniciar un proceso de demanda de alimentos, no se podría acceder a la jurisdicción y de esa forma no se podría hacer válido este derecho a la pensión alimenticia. En síntesis, el derecho al acceso a la justicia o a la función jurisdiccional es el derecho de acceder a la justicia siendo parte de un proceso para resolver nuestros conflictos ante un órgano jurisdiccional. Y sin la aplicación efectiva de este derecho, todos los demás carecerían de validez, pues solo a través del proceso se puede exigir su aplicación. Y esto también es importante porque, como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico no está permitido la autotutela, salvo casos excepcionales, pero por lo general todos los conflictos deben resolverse mediante un proceso, en la medida de lo posible, ¿no? Este derecho al acceso a la jurisdicción no implica que todas las demandas sean declaradas admisibles. Que podamos iniciar un proceso no significa que tengamos derecho a iniciarlo por situaciones manifiestamente absurdas o jurídicamente imposibles. Por ejemplo, una persona no puede demandar a otra por negarse a venderle el sol, por ejemplo, ¿no? Ante este tipo de situaciones, un juez puede denegarse a la continuación del trámite del proceso en un momento inicial, con el fin de evitar el abuso del derecho. Esto se conoce como declarar improcedente una demanda. Además de esto, ¿cuándo ya entra el derecho al acceso a la jurisdicción? En el caso de que existiera una duda muy grande o existiera mucha controversia sobre si declarar admitida o no una demanda, en función a este derecho debe declararse admitida la demanda y mediante el proceso, pues resolver si es que había un abuso de derecho o no. El derecho a un debido proceso que cuente con garantías mínimas. Este derecho es que el Estado no está obligado solamente a proveer prestación jurisdiccional, sino que además está obligado a proveer un proceso bajo determinadas garantías mínimas que aseguren un juzgamiento imparcial y justo. Está obligado a asegurar que el proceso se base en nuestras normas jurídicas vigentes. Estas garantías mínimas son el derecho al juez natural, el derecho de asistencia de un letrado, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y derecho de defensa, derecho a un juez natural. Ese tiene que ser un tercero imparcial y predeterminado por la ley. ¿Qué quiere decir tercero? Que el juez, es decir, la persona que tiene a cargo la decisión que pondrá fin al proceso, tiene que ser una persona ajena a las partes. Y esto hace imposible que en un proceso un juez, una misma persona, sea juez y parte al mismo tiempo. Después, ¿qué quiere decir imparcial? Esto implica que el juez no tiene que tener un interés ni directo ni indirecto en el resultado de la controversia y que además debe ser independiente. La independencia en el juez natural es la no sumisión del órgano jurisdiccional a nada que no sea las normas dispuestas en el derecho y los hechos probados durante el proceso. La parcialidad, es decir, la no parcialidad de un juez, se puede dar por dos causas objetivas y subjetivas. Las causas objetivas puede ser que el juez se encuentre interesado en el resultado del proceso. Por ejemplo, supongamos que una de las dos partes del proceso es acreedor del juez y que el proceso sea sobre la propiedad de un bien, supongamos, ¿no? Si una de las dos partes le debe dinero al juez, o sea, su acreedor, el juez sí va a tener interés que
en beneficiar a esta persona, porque al otorgarle el bien, estaría beneficiando el patrimonio de la persona que le debe. Entonces, este interés que tiene el juez en el resultado de la controversia se le denomina parcialidad objetiva. Y hay parcialidad subjetiva cuando el juez tiene algún vínculo con alguna de las partes. Eso puede ser que se trate de algún amigo íntimo o que una de las partes sea un familiar cercano. El juez también tiene que ser predeterminado por ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley, de manera previa al hecho que ocasiona el proceso, le tiene que haber atribuido competencia jurisdiccional para decidir y resolver tal materia. Siguiente diapositiva, por favor. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Este derecho es que la ley le impone al órgano jurisdiccional un deber de hacer, a efectos de no omitir ni retardar ningún pronunciamiento jurisdiccional. Esto en pro de asegurar que nada interfiera con el normal desarrollo de las actuaciones que deben llevar a la aplicación del derecho al caso en concreto, sin incurrir en ninguna extralimitación temporal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tenemos derecho a un proceso rápido? No. El derecho a un proceso rápido no existe. Por el contrario, hacer un proceso de manera apresurada para ahorrar tiempo sería contraproducente, puesto que en un proceso el tiempo juega un valor fundamental. Es necesario para poder realizar las alegaciones, para poder reunir los medios probatorios, para poder plantear impugnaciones, y en muchos casos el tratar de hacer procesos rápidos facilita que se puedan cometer graves violaciones a los derechos, puesto que no se les da mucho tiempo para poder defenderse. Entonces, no tenemos derecho a que el proceso sea rápido, sino que el proceso se dé en un tiempo justo y establecido por la ley, sin ningún tipo de extralimitación temporal. La siguiente garantía mínima es el derecho de existencia de un letrado. Como ya sabemos, la pretensión que se encuentra en el petitorio del demandante se tiene que basar en un sustento jurídico, tiene que tener sustento jurídico. Y además, las defensas que alegue el demandado también tienen que tener fundamento jurídico. Y además de ello, la decisión que tome el juez se va a basar en nuestras normas jurídicas, en nuestras normas vigentes. Todo eso, como ya sabemos, una persona que a lo mejor no está tan instruida no va a conocer del tema. Es por ello que también tenemos el derecho a la asistencia de un letrado, que es poder contar con un abogado que cumple la función de asesorar sobre sus deberes y derechos en su defensa durante el proceso. Esto también comprende, este derecho no solo supone que las partes puedan elegir el abogado que los patrocinará, y que ni el legislador ni el juez podrán negar la participación de dicho profesional en el proceso, sino que además el Estado promueve un sistema de defensa jurídica accesible a todos aquellos que no tienen recursos y que en consecuencia no pueden pagar un abogado. Esto se denomina abogado de oficio. Por último, tenemos como garantía mínima el derecho de defensa, que es el derecho que tienen todas las partes al ejercicio de todas las posibilidades conferidas por la ley. Y de ello se desprende, en primer lugar, el derecho de alegación, que es el derecho que tienen las partes a formular todas sus alegaciones dentro de un proceso y a esgrimir hechos y derechos para defenderse en cualquier momento del proceso, hasta el trámite de la audiencia. Tenemos también el derecho a la prueba. Este es el derecho a que se admitan y se actúen los medios probatorios ofrecidos y que se los valore debidamente, teniéndolos en cuenta en la sentencia o decisión. Y esto es independiente del resultado de la apreciación. Es decir, puede que declaren una prueba falsa, que la declaren inválida. El derecho a la prueba consiste en que para analizar esta prueba durante un proceso se evalúe de forma correcta y de forma imparcial, no que simplemente declaren tu prueba como cierta y la tomen en cuenta, porque a lo mejor no es relevante el proceso. No cabe, por ejemplo, presentar una prueba de infidelidad o una prueba de ADN en un interdicto, por ejemplo, ¿no? No puedes exigir que se ejerza tu derecho a la prueba cuando una prueba no tiene nada que ver con el proceso. Ya va a depender de las normas. También está el derecho que tienen las partes a ser notificadas. Este es el derecho que tienen las partes a tener conocimiento oportuno de las ocurrencias del proceso,
para que en un tiempo razonable puedan preparar su defensa. Esto también es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que cuando una persona no contesta una demanda, se declara en rebeldía y que la otra parte se va a considerar que todo lo dicho por la otra parte es cierto. Si una persona no es notificada, se le declara en rebeldía y obviamente se va a ver perjudicado en el desarrollo del proceso. También está el derecho a la prohibición de la reforma en peor. ¿Esto qué implica? Es el derecho que tenemos las partes del proceso a que, en caso de plantearse un recurso impugnatorio, la siguiente instancia que va a analizar el caso no nos puede dejar en una situación peor que la anterior. Y esto porque si es que planteamos un recurso de impugnación es porque obviamente queremos tener un beneficio mayor al que obtuvimos en la primera sentencia. Y además, no se puede favorecer más a la persona que no ha presentado el recurso de impugnación, puesto que si es que ella misma no presentó ese recurso es porque está a favor de la sentencia y darle más de lo que pidió en el proceso va en contra de las leyes. También tenemos el derecho a la pluralidad de instancias. Esta es una garantía del proceso, cuyo fin es que lo dispuesto por el juez tiene que ser revisado por una instancia u órgano superior. En este sentido, lo que se resuelve tiene que ser objeto de un doble pronunciamiento y no debe haber subordinación o dependencia de las instancias, ya que todos los jueces son independientes y son independientes los unos con los otros.